Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Es hermoso estar en la casa del Señor, ¿verdad? Pueden descender, mis hermanos, también. Sin lugar a dudas que es en la comunión con los santos en donde uno puede ser edificado mutuamente y como consecuencia ser fortalecido también, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo decía que si él entristecía a la gente, ¿quién lo iba a alegrar después a él? Sí, imagínese usted, sabemos que el gozo proviene del Señor. Así que, ¿quién lo iba a alegrar? Pues cualquiera diría de una manera radical y un cacho legalista, pues el que lo va a alegrar es Dios. Sin embargo, él decía que los que le alegraban eran los hermanos. Dios los usaba a los hermanos y por eso decía, yo no los quiero entristecer a ustedes porque si no después, ¿quién me alegra a mí? Entonces, eso quiere decir que cuando nos juntamos, somos una fuente de bendición que alegra, que bendice al hermano que está a la par, al hermano que está atrás, adelante. Su sola presencia bendice a la gente. Créalo, hermano. Así que dígale al que tiene a la par, usted es una gran bendición, definitivamente. Una gran bendición. Una gran bendición. Yo sé que usted se hubiera podido ir a Cancún para echarse su fin de semana largo, pero ¿qué si se quedó para recibir la bendición de Dios? Denle un aplauso al Rey bendito, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No es pecado ir a Cancún, ¿verdad? No estoy diciendo que sea pecado, solo estoy diciendo que usted eligió, bueno, la mejor parte sin ser legalista, ¿verdad? La cual no le será quitada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo que constantemente te busca. Yo te suplico en el nombre de Jesús que honres su decisión de buscarte, puesto que tú dices que honras a los que te honran. En el nombre de Jesús estoy apelando e invocando tu palabra con todo respeto, pero también con conocimiento de causa y con fe de que de ti provienen, Señor, las promesas que tú nos has dado. Y por esa causa, Señor, estoy suplicante, danos hoy una palabra poderosa, una palabra que impacte nuestra vida. Danos, Señor, un espíritu de revelación, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Señor, de acuerdo a tu bondad, a tu misericordia y a tu longanimidad, nosotros lo creemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey Señor Jesús. Muy bien. Ay, no sé cómo se hace esta cosa. No cabe duda que yo no nací para la tecnología, para ser high tech. Ok, yo quisiera hablarle en esta noche un tema que me parece bien importante. Insisto que todos los temas de la Biblia son importantes, pero mire, todos nosotros tenemos que ser pesados en una balanza. ¿Sí o no? Le dijeron a un rey: pesado ha sido y ha sido hallado falto. O sea que lo subieron a una balanza y así como tú te pesas en la balanza y la llamas mentirosa, en lo espiritual yo sé que el Señor nos va a pesar a cada uno de nosotros. Ahora, ese pesar a cada uno de nosotros involucra la idea de una medida, definitivamente, porque el peso obviamente es una medida, hay medidas de peso, de longitud, etcétera. Hay diferentes tipos de medidas y todos nosotros sabemos más o menos nuestras medidas, ¿o no? Digamos, usted sabe cuánto mide de zapato, ¿verdad? Unos son 40, otros son 42,
otros pueden dormir de pie, pero saben cuánto miden de su piecito. Otros saben cuánto miden de cintura. Algunos dicen es 38 apretadito, dice, ¿verdad? Otros saben cuánto miden de altura. Pues a algunos les da un poco de pena si es mucho o muy poco. ¿Cuánto mide? 1.50. Bueno, no lo quiere decir en público. Alguien que mide 2 metros con 13 centímetros también se ha de sentir un cacho mal, pero tiene una medida, que es una medida humana y que a veces ni siquiera sabemos compaginarlas. Y esto es lo que le quiero hablar. Porque mire pues, mire. ¿Cuántos kilómetros caben en una milla o cuántas millas caben en un kilómetro? Ayúdenme. ¿Cuánto? Bueno, ok, vamos bien. Una milla es 1.6. ¿Cuántos kilos caben en una libra o cuántas libras caben en un kilo? 2.2 libras. Pero usted ya está haciendo una asociación con un sistema que no es el que nosotros manejamos. Usted dice, bajé 10 libras. Otros dicen, bajé 5 kilos. Pero usted ya hace la asociación porque conoce las medidas de aquel lugar y del lugar en donde usted vive, ¿verdad? Y eso pues definitivamente es bueno. Ya nos vamos metiendo en problemas cuando yo le digo, ¿cuántas manzanas tiene una hectárea? Entonces ya no me contestan así al balazo, sino que tienen que recurrir a Google, porque Google lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, el problema es que a nosotros nos van a medir, pero no nos van a medir con el sistema métrico decimal, no nos van a medir con el sistema humano, sino que nos van a medir con el sistema de Dios, con la medida de Dios. Con eso es con la que nos van a medir. Claro que nosotros podemos tener nuestra propia medida. Y fíjese qué interesante, porque en el libro de Apocalipsis dice, medida de hombre que es medida de ángel. Entonces, como que la creación angélica usa una especie de medida espiritual semejante a la humana, pero no es la medida de Dios. Porque ahí está diciendo claramente, medida de hombre que es la medida de ángel, medida de ángel que es lo mismo, es lo mismo. Y hermano, es impresionante porque en Apocalipsis capítulo 11, el Señor le dice a Juan que tome una vara de medir y que mida el templo, el altar y a los que adoran en él, pero que no mida el atrio, porque el atrio fue dejado a los gentiles para que sea hollado por 1260 días. Pero vemos en el sentido espiritual que el apóstol Juan está recibiendo una orden de ir a medir no solamente un templo, sino a los que adoran en el templo. ¿Y qué le va a medir? ¿Cuánto mide su pantalón? Mi pantalón mide de aquí para allá 40. Aquí no le digo. ¿Cuánto mide la camisa que utilizamos? Esa es una medida humana. Pero Dios te quiere medir. Y quiere que aprendamos cuál es la medida. Ahora, eso es impresionante. Yo le quiero hablar entonces de la medida de Dios. Si alguna vez los hermanos que me ayudan me hacen el favor de hacer lo que les corresponde, ¿verdad? La medida de Dios. Eso es lo que les quiero platicar, la medida de Dios. Y me quiero basar en este versículo
¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con la pantalla? Padre Santo, lo conecto y lo vuelvo a... ¿Lo desconecto y lo conecto o qué hago? Los estoy midiendo. Ok. Ahí está. La medida de Dios. Entonces mire pues, Efesios capítulo 3, verso 19. Mire cómo dice. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Es decir, que la gnosis, el conocimiento humano, no puede alcanzar verdaderamente en sí misma el conocimiento del amor de Cristo. No puede. Tiene que ser por fe. Entonces, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, aquí tengo que parar. Porque yo puedo platicarle a usted de algunas otras cosas que no nos pongan una meta tan alta, pero no puedo dejar de decirle lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que tener la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora, si el apóstol Pablo lo está diciendo, yo me imagino que usted cree que el apóstol Pablo sí era el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Y que estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, yo no me voy a quedar así como estoy. Yo seguramente el hombre exterior se va a ir desgastando día con día, pero el hombre interior se va a ir renovando de tal manera que va a haber un momento en que lo mortal sea absorbido por la inmortalidad. Tiene que haber un momento. Si no es de evangelio, hermano, ya no lo predicaría. Yo no lo predicaría ya, sinceramente. Si fuera otro tipo de cosas, nos bajarían la medida, el estándar. Dios quiere que tú llegues a esa plenitud. Yo no sé cuál es. Mira, y por eso no te puedes medir con la medida religiosa. A ver, ¿cuál sería una medida religiosa? ¿Cuánto ayuno? ¿Cuántas horas? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres injustos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este publicano infeliz que se atrevido que se vino a poner a la par mía para orar. Es una medida nuestra. Por eso a mí esas medidas, yo no sé si a usted le gustan, pero a mí sí, yo las rechazo. Cuando alguien me empieza a hablar de que ayunó 21 días, digo yo, qué bueno que ayunó, pero se debería callar. Si la Biblia dice que cuando ayunemos nos tenemos que callar. La Biblia dice que si alguno ayuna no debe poner cara de hush puppies. Bueno, esa es mi paráfrasis, ¿verdad? Sino que dice que se debe de ungir. En otras palabras, debe ir, bañarse, afeitarse, echarse loción, sus cremas, y si es metrosexual, depilarse. Pero no, es solo para despertarlo. Y presentar su rostro como que no estuviera haciendo nada. Porque si, imagínese usted que se le acercan a uno que está en un gran jolgorio, desayunando ahí con los hermanos, y se presenta. Siéntese, hermano, por favor, no es servido. Hermano, estoy en ayuno por ustedes que son tan carnales. Pues ya tiene lo que él quería. El reconocimiento de que es muy espiritual. Eso dice la Biblia en el libro de Colosenses, ¿verdad? Que hay cosas que tienen fama.
¿cuánto ora? Yo oro no sé cuántas horas al día. Hermano, pero si de Jesús, el Señor dijo que teníamos que orar sin cesar. No sin cesar, sino que sin cesar. Esa no puede ser una medida. Y yo no creo que esa sea una medida. Y fíjese que nosotros somos, mire hermano, qué cosa más tremenda. Déjeme contarle esto, por favor, así brevemente. Tenía un mi cuate que todavía, que no sé si todavía es mi cuate, porque como cambia el mundo tanto, ¿verdad? Este mi cuate me quería convencer que yo proclamara ayuno todos los domingos con la congregación. Entonces yo le decía que no, que el que quisiera ayunar, que ayunara, calladita la boca. Y punto. Por razones específicas y que había que enseñarles que no se trata de que es una huelga de hambre, ¿verdad? Señor, si mi suegra no se muere, te doy otros días, 2 días más de ayuno. No, no se trata de huelga de hambre, hermano. Entonces él me empezó a contar testimonios. Y me dijo, fíjate que te voy a contar una cosa, amigo. Mira, en la iglesia pasaban cosas bonitas y todo, pero de repente yo empecé a proclamar ayunos, y en la medida que se proclamaban los ayunos, los domingos que proclamábamos ayunos, habían más milagros que cuando no los proclamábamos. Esa es una prueba, me decía. Entonces yo me quedé pensativo, pero me recordé que el Señor, los discípulos del Señor no ayunaban, y los de Juan el Bautista sí ayunaban, y de los fariseos también. Entonces llegué a la siguiente conclusión, y es que todo lo que nosotros hacemos o recibimos es por fe. Si tú crees que no mereces recibir algo, tienes un altísimo porcentaje de posibilidades de no recibirlo. Pero si tú crees que lo mereces, tienes un altísimo porcentaje de recibirlo, porque es por fe. Entonces, cuando alguien está haciendo un sacrificio y equivocadamente cree que ese sacrificio él es merecedor, le puede funcionar, pero no es la medida de Dios. ¿Para qué sirve el ayuno? Bueno, ese no es el tema. Pero el ayuno sirve, según Isaías 58, para quebrantar el cuerpo, para que la carne se vuelva un poco más débil, para que no tengamos cuero de danta, y entonces la palabra y la bendición de Dios pueda penetrar con mayor facilidad hasta el espíritu. Pero el ayuno no es para convencer a Dios de que haga algo. Incluso aquel versículo que dice, cuando no lograron los discípulos echarle fuera a los demonios a un tipo, y entonces el Señor les dijo, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Está escrito y está descubierto que la palabra ayuno la pusieron los escribas que eran ascetas, no los zetas, no, ascetas, A-S-C-E-T-A-S, ascetas que les gustaba, bueno, que eran los faquires del evangelio, pues, y les gusta. Yo conozco gente que le gusta orar sobre maicillos. A mí no me gusta. Yo si me voy a hincar, agarro una almohada que sea bien grandota, que ni sienta el piso, y me arrodillo. Mandamos a traer las almohadillas esas para que los que se quieran arrodillar se les pone, porque es mi criterio. O ¿qué dice usted? ¿Le mandamos a traer una de maicillo?
Entonces hay gente que su medida es religiosa. Si yo sufro mucho, esa medida tenemos, fíjese usted qué tremendo somos nosotros. Mire, le voy a poner lo siguiente. Hace como 500 años yo trabajaba en la industria farmacéutica cuando trabajaba en lo secular. Y a veces me ponía a platicar con alguno que otro médico cuando él no tenía nada que hacer y yo tampoco. Y en la plática salían algunas cosas que el médico decía. Y que yo fui descubriendo en base a lo que él me decía. Me decía, mire usted, los pacientes creen que si una inyección les duele, es buena. Pero si no les duele, es mala. De veras, le digo, eso creen, me decía, algunos. No sé, hermano médico, doctor, no sé, perdón si no es así contigo la cosa, pero así unos tus colegas me dijeron a mí. Ahí te voy a decir los nombres para que los reprendas. También decían, es la mentalidad de la gente. Decían, si la medicina es cara, es buena. Si es barata, no sirve. Tremenda la mentalidad de uno, ¿eh? Y uno le hace fe a eso. Porque incluso en la medicina hay una cuestión que se llama placebo. Cuando se hace un estudio, si una medicina es buena, se dice que es un estudio doble ciego, que quiere decir que agarran un grupo de 100 personas con la misma enfermedad y a 50 le dan la sustancia activa y a otros 50 le dan la sustancia que no es activa, pero la pastilla es igual. Se la toman los 100 y de los 50 que les dieron la pastilla, la sustancia activa, se sanan 30. Y de los que le dieron la otra pastilla, se sanan 20. Entonces, cuando se le demuestra al médico, se le dice, en un estudio doble ciego, se mostró este producto, que su sustancia activa es 10% más poderosa que el placebo. Entonces sí es buena, dice el médico. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿y los que solo comieron almidón, cómo se sanaron? No sé si me está dando a entender. Mire pues, póngale que usted tiene dolor de cabeza. Y entonces yo le digo, hermano, y usted me dice, ore por mí, hermano. No, ya me tengo que ir, pero tomate esta pastilla, mira, es buenísima. Bien carnal el pastor, ¿verdad? Pero tómatela. ¿Es buena, pastor? Buenísima. Ese le quita el dolor de cabeza hasta a los que no tienen cabeza. ¿De veras? Sí, de veras. Se la toma y se le quita el dolor. Y era un dulce. ¿Qué pasó con él? Es que Dios a nosotros nos dotó en el alma de cierto grado de lo que ustedes me dicen que es fe. Y uno cree eso y le ordena. ¿Para qué me voy a detener en esa cuestión? Solo le quiero contar una anécdota que yo le oí a mi pastor de dos vagabundos que se metieron en un tren para ir a otro, se colaron en el tren y cuando el tren arrancó cerraron el vagón y hasta entonces se dieron cuenta que el vagón en donde se habían metido era un refrigerador, pero iba desconectado, no llevaba carne. Entonces lo desconectaron, pero era un refrigerador, pero lo desconectaron. Y cuando bajaron en la siguiente estación estaban muertos de frío. Se habían muerto de frío. ¿Le hicieron fe? Ay, no tenés frío. Ahorita deberíamos de hacer un poco de ese ejercicio. Ay, no tiene frío, hermano. Dígale al que tiene la... Pero esa no es una fe esa no es una fe de acuerdo a la medida de Dios. Eso es algo que Dios nos puso a nosotros en lo natural. Gloria a Dios que se le atribuye a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque al final de cuentas todas las cosas buenas proceden de Él. Pero decir que es un milagro cuando Dios lo dejó establecido en la naturaleza no conviene. Bueno, sigamos acá. Dios te quiere medir.
Dios quiere medirte. El hombre tiene necesidad de medir. Hubo un terremoto. ¿En qué escala se mide? Hay dos escalas. Richter y Mercalli. ¿Cuál es la que nosotros medimos? ¿Equivalente a cuánto es de la otra escala? Saber, y eso que vivimos sobre una falla. ¿En qué medimos nosotros la temperatura? ¿En Fahrenheit o en centígrados? ¿A cuánto está la temperatura ahorita? ¿Ah? A saber, hermano. Ya vio, nosotros a veces no manejamos las medidas. Y yo le estoy diciendo esto porque ¿cómo será manejar las medidas de Dios si no sabemos las medidas de los hombres? Entonces, número uno, Dios quiere que tú seas lleno de la medida, de todo, hasta la plenitud de Dios. Punto. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Difícil tarea, pero Dios nos dio el Espíritu Santo. Mire, le voy a leer este verso. ¿Me permite? Hermano, es que qué difícil, hermano Sergio. Mire, no me esté andando con cosas. Miren lo que dice acá. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. Entonces, ¿por qué puedes llegar a tener la medida de la plenitud de Dios? Porque te dieron el Espíritu sin medida. El problema que tenemos es que mucha gente no le ha dado el papel que corresponde en su vida al Espíritu Santo. Se emocionan y se alegran si se les anuncia una sanidad o que Dios les va a aumentar el sueldo, le va a tocar el corazón al jefe y le va a aumentar el 50% de su sueldo a partir del próximo mes, pero con carácter retroactivo a los 10 años que ha trabajado en esa empresa. Ahí sí, aleluya, yo quiero más. Pero si se les dice que Dios los quiere llenar del Espíritu Santo, dice, gracias, hermano. Pero deberíamos de tener el anhelo de la llenura del Espíritu Santo, porque si no nos llenamos del Espíritu Santo, nos vamos a llenar de depresión, de ira, de cólera, de envidia, de enojo, de frustración. Hermano, ¿cómo vas a poder vivir acá o en cualquier país del mundo si no te llenas del Espíritu Santo? Lo primero que vas a hacer es asomatarte el pecho y rasgarte las vestiduras porque un cuate atropelló 11 patojas. Bueno, 9 y 2 patojos. ¿Cómo está el mundo? Rara. Mátelo, quémelo con gasolina súper. Un momento. ¿Por qué te vas a llenar de eso? ¿Por qué razón? Porque no te llenaste del Espíritu Santo. Y entonces llenas la medida de los hombres. Pero Dios quiere que seas lleno de la medida de Él. Y Él nos da el Espíritu con medida. Aquí dice San Juan 3:34, ese no me lo inventé yo. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado, ¿quién es ese? Cristo. Habla las palabras de Dios. Pues Él. Y qué bueno que los escritores de la Biblia de las Américas, los traductores pusieron Él con E mayúscula, porque se nos hace más fácil la interpretación que está hablando de Dios. Él, Dios, da el Espíritu sin medida. Ahí mire usted la Trinidad. ¿Quién es el que habla las palabras de Dios? Cristo. ¿Quién es el que da el Espíritu?
el Padre. ¿Y qué es lo que da? El Espíritu. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por si hay algún solo Jesús aquí, o un testigo de Jehová, arrepiéntase. Cristo lo ama. Denle un aplauso al Rey bendito. Yo quiero el Espíritu de Dios. Yo, de veras, yo le abro la puerta de mi corazón. Ya se lo abrí a Cristo. Le dije, entra. Le digo al Espíritu Santo, ve, entra en mí, Señor. Quita lo que no te gusta, quita lo anterior para poner lo nuevo. Aquí estoy. Y en la medida que Él me llene, las cosas cambian. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Los escribas llenos de odio rechinaban los dientes. Pero él, lleno del Espíritu Santo, viendo los cielos abiertos, dijo: veo al Hijo de Dios a la diestra de la majestad. Y los otros hermanos se llenaron de su religiosa cólera y lo mataron. Y él, como estaba lleno del Espíritu Santo, los bendecía mientras los mataba. Esa no es una medida de hombre. Si nos agarran sin ser llenos del Espíritu Santo y me tiran piedras, yo les contesto con onda. Pero en la medida que Dios lo llena a uno, ya va a recoger uno la piedra y el Señor, ¿usted qué va a hacer? ¿No sabe de qué espíritu es? Ay, perdón, Señor. No, yo solo para quitar la piedra del camino, Señor, aquí. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Es una de las fórmulas no mágicas, o sea, reprendemos. Es una de las fórmulas extraordinarias. Entonces, primero está aceptar a Cristo. Eso ya lo sé, hermano Sergio. Gloria a Dios que ya lo sabes. Recibir al Espíritu como tu Señor, como tu jefe. Yo quiero eso. ¿De qué otra manera vamos a poder sobrevivir? ¿De qué otra manera? Yo miro las noticias y me da tristeza ver la gente en algunos países, perdón, que voy a mencionar, en Venezuela, llorando de impotencia, llorando. Las mujeres que entrevistan ahí, ¿por qué nos reprimen de esa manera? Tenemos hambre, nuestros hijos están... ¿Qué se puede hacer? Aquí la gente es una bomba de tiempo. ¿Por qué cree que pasó lo que pasó ayer? Porque la gente anda con un reloj aquí adentro. Y como no se llena el Espíritu de Dios, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a llenar? Sí, hermanos, si a veces uno es cristiano, le dan ganas. ¿Le tienen que dar un sneak? No, esa no, ¿verdad? Pero si te llenas del Espíritu de Dios, las cosas cambian. Había una fórmula que se usaba antes y que está muy buena y que la cantábamos y que decíamos: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad. Las penas mitigar orando. Bendita oración. Yo puedo hablar. Ora. Dale un aplauso al Rey bendito. Llenémonos del Espíritu Santo. Entonces aquí, ok, yo voy a llegar a la medida. Yo voy a llegar.
¿Por qué? Porque yo quiero que el Espíritu de Dios se apodere de mí. Eso quiero. Y en la medida que Él vaya creciendo dentro de mí, yo ya no voy a poder actuar como actuaba. Antes te decían tigre, ahora eres Mish. Te cambiaron. Antes estabas dispuesto a sacar el hacha afilada en cualquier momento, ahora lo piensas 3 veces. Antes tenías las respuestas en la punta de la lengua, hoy te insultan y hasta cuando llegas a tu casa se despierta el hámster. Le hubiera dicho tal cosa, le hubiera dicho cómo no. Y ese hubiera, debes de detenerlo y decir, hámster de la violencia, a dormir otra vez. Pero le quiero leer otro versículo precioso. Mire pues, hay tantos. Le quiero leer este. Efesios capítulo 4, versículo 13. Aquí habla en el verso 11 de que Dios dejó establecidos 5 ministerios. Él los constituyó, no los nombró el hombre. Claro que hay un montón de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se nombraron ellos mismos y algunos pagaron hasta $5,000 para que los nombraran. Ese será su problema. Sí, porque hay movimientos apostólicos, entre comillas, que cobran una cuota para, vas a ser apóstol, aquí está. Bueno, pero los que Dios constituye, es otra cosa. Aunque pataleen los que pataleen, les duela a los que les duele y les pique a los que les pique. Existen. Entonces dice que esos 5 ministerios quedaron para el equipamiento, la catartización de los santos, para la preparación de esos santos para la obra del ministerio, para que ellos sean de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Pero entonces dice, marca un límite, una medida de tiempo. ¿Hasta qué? Es decir, esos 5 ministerios van a estar hasta qué. Todos. Todo significa todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, epignosis, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Medida de la estatura de la plenitud. Entonces ya tenemos que el Espíritu Santo, en primer lugar, Dios el Padre dio sin medida el Espíritu. Pero después dice, les voy a dar otras herramientas. Les voy a dar un río Jordán sucio que limpia la lepra. Porque Naamán, el leproso sirio, estaba bien bravo porque lo fueron a meter al río Jordán y dijo que no hay mejores ríos allá en Damasco. El Habaná y el Farfar no son mejores que estos, que todas las aguas de Israel. Sí, era sucio si el río Jordán es el desagüe del mar de Galilea. Era sucio, pero el río sucio limpió la lepra. Ahora nosotros somos hombres, si usted quiere, sucios, pero Dios nos usa para limpiar la lepra. Porque así es Dios. A Dios le gusta utilizar a veces leprosos. Si no, que lo digan los 4 leprosos. Yo ya no aguanto el hambre, vos. Estos israelitas nada nos dan y ellos están muriéndose de hambre. Y aquí los enemigos también. Vámonos allá, tal vez se les conmueve el corazón y nos tiran un pedazo de pan. Y cuando llegan al campamento de los enemigos, no hay nadie. Entonces los leprosos
Hermano, imagínense, dejaron la mesa servida, buffet. Allá había de todo: filé miñón, entraña, carnitas, con limón, tortillas, aguacate, chile. Todavía humeando. Con que tengo hambre, ¿va usted? Se metieron en la buena forrada. Pero cuando ya se llenaron, la conciencia se le despertó a uno de ellos. Hoy es un día de buenas nuevas para todo Israel. Si nos quedamos callados, el Señor nos va a cobrar esto. Entonces se van los 4 leprosos. Y ahí están todos los que no están leprosos. Pegan un chiflido. Solo uno quiero que sepa chiflar. ¡Aló! ¿Qué pasó? El campamento está vacío. Nuestros adversarios huyeron. Nosotros ya comimos. Miren, estamos vestidos hasta con seda. Y los otros no le creían a los leprosos. Todavía dijeron: yo les voy a decir qué fue lo que sucedió, dijo uno de ellos. Se escondieron para que llegaran estos leprosos, no les hicieron nada porque estos nada valen. Y entonces ahorita que nosotros salgamos va a suceder todo, y entonces mandemos a unos que no sean leprosos. Mandaron a los que no eran leprosos, no vieron nada, regresaron y dijeron: no hay enemigo a la vista. Salieron en tropel, mataron al príncipe incrédulo que se puso enfrente para, aquí no pasa. Que no pasa, ni que 8 cuartos se le pasaron encima. Y llegaron. ¿Pero quién les anunció? ¿Quién le anunció a Samaria? Hay que tener cuidado cuando uno dice: ese es tan hombre como yo. Sí, es cierto. Tan pecador como yo. Sí, probablemente. Sansón dijo: solo una cosa me diferencia a los demás: la unción. Solo. ¿Quién evangelizó Samaria? ¿Quién? ¿Y quién era la que peor fama tenía en Samaria? Ella. ¿Y por qué Dios la usó a ella? ¿Por qué no usó al buen samaritano? Estaba lesionado. Le habían sacado tarjeta roja, no podía jugar ese partido. Y entonces llegó la samaritana, el peor candidato. Y llegó. Hay un hombre ahí que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y le creyeron y salieron de los límites de la ciudad y fueron a oír al hombre que estaba sentado en el pozo de Jacob, que se llama Jesús. Qué cosa. Pero ¿quién fue el canal que Dios utilizó? La samaritana. Y le voy a poner otro más cardíaco. Eso por si alguno estaba diciendo: yo voy a creer que usted, apóstol, ahí va de toser y todo, y Dios lo va a usar a usted para que alcance la medida de la plenitud de Cristo. Vaya a ver que se levanta. Reprendo en el nombre de Jesús. Sí, si Dios usó a los leprosos y si Dios usó a la samaritana, ¿por qué no me podrá usar a mí? Pero le voy a poner otro más cardíaco. En todo el pueblo no había una persona más señalada que la ramera. A saber cuántos apodos tenía. Ahí va la no sé cuántos. Ahí va la no sé cuántos. Ahí va la. Ya me los imagino, hermano. Hermano, disculpe si hasta aquí en este país han habido rameras famosas. No le digo nombres porque pero famosas. Yo sé que ya se le vino por lo menos una ahorita a usted.
Y esta es una ciudad grande. Ahora se imaginen Jericó. Todos conocían a la Rahab. Y ahora resulta que Rahab se aparece un día en la puerta de la casa de sus papás, porque sus papás no vivían con ella, porque ella vivía en un burdel. Era de ella, propiedad de ella. Y toca la puerta. Y cuando miran, la Rahab, abrile, tal vez nos trae pisto. Porque hay familiares, hermano, que ábrele rápido, que nadie se dé cuenta. Entró. ¿Qué querés? ¿Por qué venís a esta hora? Suficiente. Mira todo lo que dicen de nosotros. Eso es un baldón para nosotros. Les traigo una noticia. ¿Qué pasó? Porque eso sí estaba bien enterada. Ella se enteraba de todo. Ahí en el burdel, hermano, todos los que llegaban soltaban la lengua, no solo la plata. ¿Cuáles son las buenas o las malas? Miren, mañana se aparecen los israelitas y empieza la batalla contra Jericó. Y la única casa que va a quedar en pie es la mía. Así que si ustedes quieren ser salvos, vénganse a mi burdel. Pero estás loca, ¿qué te pasa? ¿Y qué seguridad tenés? Un cordón grana, rojo, escarlata, que significa la sangre de Cristo, que lo colgué en la ventana. Aleluya. Eso significa que es mi casa la única que no va a ser destruida. Yo no sé cómo los convenció. Todavía no sé cómo los convenció. Yo me le hubiera puesto al brinco. Ahora sí, ¿verdad? Venís aquí, saber en qué lío estás metida. Pero ellos dijeron, bueno, vamos pues. Al día siguiente empezaron los tunazos. Dije, cabal lo que dijo la Rahab. Entonces no está loca. A la vuelta número 13 se derrumban los muros. Pero el burdel no se... ¡Qué barbaridad! No se derrumbó el burdel. Así que Dios puede salvar por medio de quien Él quiera. Porque Dios es todopoderoso y no se va a someter a nuestros reglamentos humanos y medidas humanas ridículas. Me llegó a abrazar un tatuado hasta de las cejas. Un día que entré ahí al preventivo, lo dejaron salir donde yo estaba. Y yo veo que el gran hombrón, su camiseta, en camiseta, todo tapado. Y me llegó a abrazar. Y yo, Padre Santo. Yo me llamo fulano de tal y me dicen de esta manera, no le voy a contar. Y oigo sus mensajes. Y soy el encargado del sector. Y mi pastor es fulano de tal. Ah, dije yo, ¿tenés pastor? Sí. Y todas las proclamas las paso en una pantalla de estas, mire, con un proyector. Y todos tienen que ir ahí. O van
¿O van? Y entonces me empezó a contar cosas. Tuve una visión y yo tuve un sueño y no sé qué. Me empezó a contar y dije, estoy hablando con un hermano. Y yo estaba impresionado, hermano. Y seguro que viste eso. Sí, yo vi tal cosa, yo vi tal. Y yo me le quedaba viendo al pastor porque había llegado el pastor de él. Me le quedaba viendo. Se reí. ¿Y qué? Si Dios quiere utilizar diferentes medios. Entonces a mí cuando me dicen, pero si usted es un hombre común y corriente, sí, amén. Lo único, como dijo Sansón, es la unción y la designación que Dios me dio. Punto. ¿La quieres agarrar? Bueno, no la quieres, ¿qué me importa? Eso es glorioso. Ahora, ¿por qué te cuento eso? Porque yo no quiero que tú te creas menos de lo que realmente eres. Tampoco te vas a creer más, porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos tener una justa medida, por decirlo así, de quién somos. Ni más, ni menos. O sea, a mí no me vengas a decir, no, pero yo no puedo orar, a mí Dios no me escucha, lo escucha más a usted. ¿Cómo así? Si Dios no es sordo, Dios te oye a todos. Claro, claro que también dice la Biblia que le contesta a algunos y a otros se tarda un poco más. Dios te quiere usar. Pero entonces llega a la medida de la plenitud de la estatura, la estatura de la plenitud de Cristo. Los ministerios. Ok, voy con otro. Y todavía no hay modo que le diga cuáles son las medidas, ¿verdad? Porque están las medidas de longitud en lo natural. Pero aquí hay unas medidas impresionantes, hermano. Pero espéreme un rato. Miremos este versículo precioso, que generalmente no lo miramos de la misma manera. Mire pues, Lucas 6:38. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. A ver, écheme una mano para ver este versículo. Pregunto, nosotros tenemos que dar medida buena, apretada, remecida y rebosante, o nos van a dar medida buena, apretada, remecida y rebosante. El que mide el tiempo ya dice que tengo que finalizar, pero espéreme un rato. ¿En qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Ah? Mire pues, dad y os será dado. Pero ¿cómo les va a ser dado? Les va a ser dado una medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con la que midáis se os volverá a medir, y el contexto dice que se va a dar una añadidura. Medida buena, no mezquina, se llenó, apretada. No como cuando le venden jocotes en la feria, que la bolsa, el cuate le hizo no sé cómo hacía la bolsa, y los jocotes están que se caen, ¿verdad? Pero le hundieron el fondo así a la bolsa, y cuando usted comió 3 jocotes y quiere agarrar el otro, la bolsa
No, esta no. Esta es medida buena. Y dice la Biblia, entre paréntesis, para los que son negociantes, que la medida mezquina es maldita. Entre paréntesis. No estoy hablando específicamente de ese tipo de medidas porque son medidas humanas, pero si tú vendes libras de 10 onzas, es una medida maldita. Si tú tienes tienda, el que tiene tienda, que la tienda. Si tú tienes tienda, tienes que ser cabal. Si tienes gasolinera, ¿cómo vas a vender galones de 2 litros? No, tiene que cambiar la cosa, tiene que hacerlo cabal. Cabal tu pista. Pero volviendo al punto este. Entonces cuando uno da, obviamente está dando con una medida que para uno es buena, no es mezquina, apretada, aprietan, remecida. Como cuando usted va a hacer un viaje largo en auto y llena el tanque y todavía le dice al de la gasolinera, muévalo para que le saque el aire, y le empiezan a mover, le echan a perder los shocks, pero le llenan el tanque bien. Y al fin le ponen ahí. Y después rebosante. Y vas a ser medido de la misma manera. Entonces, cuando uno da, cuando uno recibe el don de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando uno recibe la administración de los enviados del Señor, 5 ministerios, cuando uno da, y dar, no estoy hablando de dinero únicamente. Dar es el segundo paso, lo hemos estado platicando desde el domingo, desde el viernes. El segundo paso, después de recibir, es dar. Ok, entonces empecemos. Con este voy a finalizar. Esa es la primera medida. La primera medida. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado mío, en todas las cosas te deseo prosperidad y salud, a la medida de la prosperidad que tiene tu alma. Amado, en todas las cosas te deseo prosperidad y salud. No estoy haciendo una tarjeta de año nuevo. Feliz año nuevo, próspero año nuevo, no sé cómo es que dicen, ¿verdad? No. Este es un sincero y genuino deseo apostólico. El de él así era, y el mío también. Dios me puso a mí como tu apóstol y me dio autoridad para desearte bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces yo te puedo decir ahora, yo te puedo decir lo siguiente, amado, te deseo prosperidad y salud en todas las cosas, pero tienes que tener una medida. Tienes que tener una medida de prosperidad. Y tu medida de prosperidad tiene que ser de tu alma. Tu alma. A ver, expliquemos esto, por favor. Te van a dar bendición, prosperidad y salud en todas las cosas, pero tienes que tener una medida.
la medida está instalada no afuera, sino que adentro, en tu alma. Dios te mide y dice: ¿cómo está este muchacho en la medida de su prosperidad, de su alma? ¿Cómo está su alma prosperando? Está bien, Señor. La tiene bien ministradita. Constantemente le dice: alma mía, alaba al Señor. No te olvides que Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Alma mía, todavía tienes que alabar al Señor. Alma mía, tranquila, que espera callada en el Señor. Alma mía, entonces la tienes bien nítida. Así está su medida, así. Bendíganlo con todas las demás cosas, porque ya no le va a hacer daño. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Él hace que mi alma prospere. Miren qué lindo es. Porque primero lo que hace Dios es que hace que mi alma prospere, y después me bendice con prosperidad de toda la cosa. Pero primero prepara el recipiente, el receptor. Dios te quiere bendecir, a ti y a los tuyos. Y no importa qué periodo de tu vida estés pasando, te aseguro que es la preparación tremenda de ese recipiente, para que cuando te derrame la bendición que te va a derramar, no se vaya a desperdiciar, sino que tú la puedas apreciar, decir: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso bien fuerte al Rey. Que nuestra alma prospere. No, que aquí tengo otro montón, pero ya, hasta ahí dejémoslo. Ahí le dije que hasta ahí, pero hay otras medidas, hermano. Digamos, está la medida de la fe, está la medida de la paz, está la medida del amor. Fíjese que solo ahí ya le dije 3. Y con esas nos van a medir. ¿Cuánto mide de... te miden acá, ¿cuánto mide de panza? Entonces, pero el Señor le quita la N y una A. ¿Cuánto mide de paz? Se fue la N y la A de paz. Está grandecito el vientre de paz, Señor. Bendíganlo. ¡Qué evangelio, hermano! Y cuando se llenan todas las medidas, es la plenitud de la medida de Dios. Entonces Dios, el Espíritu dice: amén, producto terminado. Ven, Señor Jesús, ven, ven. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Hermoso, ¿no? Ponte de pie, por favor, perdona, pero yo me emociono, hombre. Pero ¿y quién no se va a emocionar? Bueno, yo por lo menos sí me emociono de un evangelio así. Yo he estado ministrando desde hace varios días, suplicante delante de Dios, pero también te he estado suplicando a ti que pases al segundo nivel, a ese nivel de dar, porque esa es una de las formas como te van a bendecir. Y el nivel de dar tiene mucho que ver con interceder. Por eso es que en los últimos cultos yo te he estado diciendo: ayúdeme a interceder. Quizá vino alguien que no conoce a Jesús y necesita un toque de parte de Dios, y eso lo va a cambiar. ¿Por qué no empiezas a interceder por esa persona, por aquellos que tal vez tú conoces que no son cristianos y que no están en este momento acá? Empieza a levantar tu intercesión. Señor, salva, 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 salva hoy, Señor. Salva, Padre, aquellos que no te conocen, que se han acercado a este lugar sin conocerte, Señor. Por favor, no permitas que tu palabra regrese vacía. Permite que tu Espíritu Santo toque los corazones.
Por favor, Señor, tú estás llamando a la puerta. Señor, sé insistente en eso mientras nosotros hacemos esta invitación. Por favor, Jesús, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que está viniendo, aunque la invitación la estoy iniciando en este momento. Tú no dejes de interceder. Y hay una persona acá. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador? Venga para acá, por favor, y permítame el privilegio de orar por usted. No solamente yo, sino esta multitud que está aquí lo va a bendecir hoy. Óigame bien, jamás lo han bendecido como lo vamos a bendecir hoy. Quizá alguien ha hablado mal de usted, quizá alguien ha pronunciado una maldición, pero nunca ha recibido usted una bendición de 3,000 personas al unísono. Por eso le estoy diciendo, venga para acá, déjenos bendecirle. Abra su corazón, abra su corazón. Acepte a Cristo hoy. Mientras tú, hermano, sigues intercediendo, Padre, salva, salva, salva tú, Señor. Atrae a los que deben de ser atraídos hoy. Haz ese milagro hoy. Mientras el Espíritu Santo hace su obra, yo invito a los hermanos también que se metan ahí entre los vacíos y traigan a la gente y le digan: ven, aquí hay una persona de este lado. Le digan: ven, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien más todavía que vaya a recibir a Jesús? Todavía te espero. Todavía es tiempo de salvación. Es importante, es muy importante. Este es el día clave de toda tu vida. Quizá, no quizá, más importante que el día que naciste en esta tierra es este día, porque nacerás de nuevo. Le voy a pedir a los hermanos que dirijan sus manos hacia las personas que han venido al frente y empiecen a bendecirlos. Usted ya intercedió por él, ahora bendígalo. Pronuncie una bendición a favor de esa persona. Déjenlo en libertad. Desate las amarras. Desátelo y déjelo ir, dijo Jesús, nuestro Señor. Bendígalo. Bendígalo. Desate sus manos. Quítele el sudario. Desate sus pies para que pueda caminar en el camino de Dios. Desate sus manos para que pueda bendecir y que pueda levantar manos limpias, sin ira, sin contienda. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos ponemos de acuerdo. Bendecimos a estas personas que han venido al frente, aquellos que están al alcance de mi voz y que han aceptado a Cristo en la lejanía geográfica, pero en lo cercano espiritual. Bendecimos sus vidas. Yo te ruego que tú operes ese milagro precioso del nuevo nacimiento. Haz tu obra, Jesús. Aleluya. Opera el milagro. Inscribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Bendice a ellos, a sus familias, y que se cumpla lo que está escrito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Yo estoy pidiendo por mis hermanos también, Señor, aquellos que tienen familia que todavía no es cristiana. Levantamos una oración a favor de ellos. Atráelos con lazos de amor y de misericordia. Arrástralos, Señor, hacia ti, como lo hiciste en el pasado con mucha gente,
y como lo seguirás haciendo. Atráelos, cumple tu promesa bendita. Jesús, Espíritu Santo, toca sus corazones. No te olvides, por favor. Tú bendices nuestras generaciones hasta 1000, por favor. En el nombre de Jesús.